Perfecto. Y comencemos entonces con la clase de hoy. Para la gente que vaya a escuchar las clases virtuales, el link que pasé al grupo, esto ya es por el grupo de WhatsApp, ya no por Moodle, porque es algo mío, no es de la cátedra, ya dar la clase virtual. Ese va a ser para las clases de las mañanas, ¿sí? De todas formas, todos los días que tengamos clase a la mañana, lo voy a reenviar al link como para que quien quiera entrar, entre, ¿sí? Lo ideal sería que vengan presencial. Pero bueno, si hay alguien a contraturno que quiera tomar la clase, lo hace. Y para la clase de la tarde ya voy a generar un link nuevo y también lo voy a compartir. Bien, perfecto. Nos habíamos quedado la clase pasada haciendo el ejercicio 6, ¿sí? Lo voy a volver a poner en la pantalla. Y nos faltaba prácticamente hacer el último inciso, el inciso E, con matrices elementales. Bueno, entonces aquí vamos con eso. Bien, entonces la clase pasada, veamos un poquito qué hicimos la clase pasada respecto a esa parte. Entonces, del ejercicio 6, la clase pasada habíamos visto que multiplicar a la izquierda por matrices elementales equivale a hacer operaciones elementales entre filas y por ende equivale a hacer la reducción por Gauss de la forma en la que se suele explicar en libros, ¿sí? O sea, haciendo las operaciones elementales entre filas, que no necesariamente es lo mismo que si escalonásemos, porque el escalonamiento que hacemos nosotros con producto cruzado involucra más de una sola operación elemental entre filas y es como que lo hace un poquito diferente. Si bien llega al mismo resultado, lo hace un poquito diferente. Entonces, nosotros en el inciso A dice escribe en forma simbólica compacta el producto matricial, cómo se domina la matriz que resulta final. Bueno, hicimos eso, compacta el producto matricial. Bueno, no lo pusimos ahí propiamente dicho, pero pasamos directamente al B. ¿Cuáles son las inversas de las matrices elementales? Bueno, hicimos las matrices elementales, multiplicando aquí por el primer paso, vamos marcando las elementales. Esta es una matriz elemental que hace a la primera fila, la multiplica por -2 y la suma en la segunda, ¿sí? Después, que es esta, sacada de aquí. Después, esta matriz elemental, a la primera fila la multiplica por -3, la suma en la tercera. Tiene ese efecto en la matriz cuando hacemos aquí. Y por último, esta matriz elemental es, multiplico la segunda fila por -2 y la sumo en la tercera, tengo el escalonamiento. ¿Qué nos había permitido hacer eso? Eso nos había permitido, ¿qué cosa? Nos había permitido, multiplicando como se ve aquí, primero a la izquierda 1, primer paso, segundo paso, tercer paso, multiplicando por la matriz A, hemos obtenido lo que se conoce como la matriz U, ¿sí? Que es una matriz triangular superior. ¿Por qué? Fíjense que los elementos que son distintos de cero están o en la diagonal principal o encima de ella, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien, se llama U por upper, o sea, por estar arriba de. Entonces, matriz triangular superior. La inversa de las matrices elementales. ¿Entra alguien más? No, entonces cierren bien la puerta. Gracias. Bien, entonces, la inversa de una matriz elemental, fíjense, aquí está para E3, E2 y E1, básicamente es la operación opuesta. Si yo quiero la inversa, a esta matriz la tengo que multiplicar por otra, ¿sí? De tal forma de hacer desaparecer este 2. ¿Cómo haría desaparecer ese 2? Multiplico la segunda fila por 2 y la sumo abajo, ¿sí o no? Que es otra matriz elemental. Fíjense que si yo tengo este tipo de matriz elemental, su inversa es la misma, o sea, ubicada en la misma posición, pero con el número opuesto. Fíjense aquí, -2, 2. Aquí, -3, aquí el 3. Y en esta,
aquí el -2, aquí el 2, ¿sí? Entonces, si yo tenía que esto era E3 por E2 por E1 por A me da U, si yo multiplico por las respectivas inversas y hago desaparecer todo esto, termina dando la identidad, ¿sí? Me queda A la izquierda, y esto que aparece a la derecha es la matriz L de Lower, ¿sí? Una matriz triangular inferior. Aquí está el cálculo de L, y me queda eso. No sé si lo verificaron. ¿Alguno verificó que L por U daba A? ¿No? ¿Alguien sí? Acá me dicen que sí, ¿alguien más sí? ¿Verificó? ¿No? ¿Por allá? Bueno, yo lo verifiqué y efectivamente L por U efectivamente da la matriz A. Pero eso no es tan relevante para lo que nos interesa ahora. Yo estimo que en el parcial debería salir algo más normal, pero bueno. El inciso E, vamos a hacer ese, que es el que nos está faltando, y ya vamos a pasar a cosas más comunes. En el inciso E me dice, resuelve el sistema A por X igual a B, le pongamos. Fíjense, tenemos A por X igual a B, donde B es esa columna de ahí, la 1, 0, 2. Grafica el sistema con GeoGebra, que es la representación geométrica de cada ecuación. Bueno, el A por X, ¿quién va a ser? El A por X va a ser, allá está la matriz, vamos a escribirla aquí. Tenemos 1, 2, 3, 2, 0, 2, 3, menos 2, menos 1, por X, que es el X y Z, y esto va a ser igual, según lo que dice la consigna, al 102. ¿Cómo lo podríamos resolver? Podríamos resolverlo con escalonamiento puro, es más, lo vamos a hacer de esa forma después, pero ya que está enmarcado dentro de un ejercicio de matrices elementales, el escalonamiento lo vamos a hacer con matrices elementales. La primera parte ya lo hicimos el miércoles de la semana pasada, porque básicamente, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo lo que puse arriba, A por X igual a B, ¿sí o no? Y nosotros lo que hicimos fue multiplicar por E a la menos 1, perdón, no sé por qué digo E a la menos 1, por E sub 1 a la izquierda, después multiplicamos por E sub 2, y después multiplicamos por E sub 3, ¿sí o no? Para que aparezca la matriz L, ¿me siguen? Bien, entonces si yo hago eso a la izquierda, también lo tengo que hacer a la derecha, ¿sí o no? Entonces, recuerden que el producto matricial no es conmutativo. Si yo multiplico en cierto orden a la izquierda, en el mismo orden tengo que multiplicar a la izquierda en el otro miembro. Entonces, aquí también iría ¿cuánto? E3, E2 y E1 multiplicado por la matriz columna B. Esto de aquí lo anotemos. Esto de aquí, ¿quién me dio la semana pasada? Fíjense en sus apuntes, ¿quién nos daba esto? Apuntes, sus cuadernitos, lo que hicimos, recién lo mostré, pero ¿cuánto da? Le había puesto un nombre. ¿Eso da? ¿Eso da U, sí o no? Eso da la matriz U, ¿sí o no? Bien, lo miremos. Para no estar cambiando de pestaña aquí, abramos el archivo de la clase pasada, así lo tenemos a mano. Tiene que ser este. Fíjense que estamos con el ejercicio 6, ¿es este? No, 4. Ejercicio 6, esto es el PDF de la clase pasada, ¿sí? Ahí lo tenemos, así lo podemos marcar un poco. Bien, fíjense el PDF de la clase pasada,
Acá fíjense esta parte. E3 por E2 por E1 por A, ¿cuánto me da? ¿La matriz U, sí o no? ¿Sí? Bien, eso me da la matriz U. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo eso? Está escalonando, ¿sí o no? Es decir, he hecho Gauss en la matriz del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es, pongamos acá, esto me está dando ¿cuánto? Esto me está dando U por X igual a E3 por E2 por E1 por B. ¿Qué efecto va a tener esto sobre B? Va a ser las mismas operaciones elementales entre filas, pero en la columna B, que si nosotros lo hiciésemos obviamente por Gauss, hace todo al mismo tiempo, ¿sí o no? Aquí es más tedioso y hay que hacerlo por separado. Bueno, lo hagamos, busquemos las matrices. Para poder hacer copia y pega, las voy a buscar de aquí. Habría que hacer todo esto, E3 por E2 por E1, todo esto por B. Se hace mucho más largo, pero bueno, el profe quería que lo mostremos de esa forma. Entonces pongamos aquí, no sé si las quieren ir copiando las matrices mientras acomodo un poquito. Básicamente lo que tenemos aquí es E3 por E2 por E1 por B. Donde B, ¿quién es? B es la columna 1, 0, 2, que da la consigna. Ponemos aquí 1, 0, 2, que da la consigna. ¿Bien? Entonces, esto nos va a quedar igual a ¿cuánto? Lo voy a seguir abajo porque se hace recontra largo. Lo primero que voy a hacer, les recomiendo, para que se vea bien el efecto, no que hagan, si bien por ley asociativa del producto matricial, pueden hacer E3 por E2 por un lado, E1 por B por el otro, y después multiplicar. Prefiero que hagamos E1 por B, después E2 por el resultado, después E3 por el resultado para que se vea mejor. Entonces, pongamos aquí, volvamos a escribir E3. E3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 menos 2, 1. Vuelvo a copiar E3 por, vuelvo a copiar E2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 3, 0, 1. Y ahora hagamos el producto de E1 por B, ¿sí? E1 por B. Técnicamente no hace falta hacer todo el producto porque E1, ¿qué está haciendo? A la primera fila la multiplica por menos 2 y la suma en la segunda. El efecto en esta matriz tiene que ser el mismo, ¿sí o no? El resultado debería ser esto multiplicado por menos 2 sumado acá, ¿sí o no? Bueno, pero lo veamos, lo corroboremos, a ver qué sale. ¿Y esto cuánto me queda? 1 por 0, 1 por 1, 1. Acá hagamos así, 1, 0, 0. Aquí queda 1, fíjense, no se modifica. Y abajo, fíjense que ¿qué me queda? Abajo me está quedando menos 2, más 0, más 0, menos 2, como habíamos dicho, efectivamente. Y después tengo 0, 0 y 2. Aquí me queda 2, ¿sí o no? Bien, buenísimo. Ahora creo que lo podemos hacer entrar aquí. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Ahora nos va a quedar, voy a multiplicar esta matriz, la E2 que nos está quedando, marquemos aquí, esto es E3 y esto es E2. Esto ya no le pongamos nombre, entonces ahora multiplico por E2. La E3 la dejo como está. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 2, 1. Esto sigue siendo E3, no lo modifico. Y ahora multipliquemos E2 por esa matriz columna. ¿Qué resultado nos tiene que dar? Fíjense que lo que está haciendo E2 es ¿qué cosa? A la primera fila la multiplica por menos 3 y la suma en la tercera, ¿sí o no?
O sea que me tendría que quedar 1 por menos 3, menos 3. Este último debería quedar menos 1. Lo chequeemos. Entonces, ¿cuánto nos queda? Veamos. Tenemos entonces 1, 0 y 0. Sigue siendo 1. Perfecto. Aquí tengo 0, menos 2 y 0. Sigue siendo menos 2. Y abajo tengo menos 3, 0 y 2. Menos 3 más 2 me queda efectivamente menos 1, ¿sí o no? Por último, cuando multiplique por E3, ¿qué va a pasar? E3, ¿cómo se obtuvo? Es la segunda fila multiplicada por menos 2 sumada en la tercera. Si yo hago eso, me queda menos 2 por menos 2, 4. Debería quedarme 3 ahí abajo, ¿sí o no? Bueno, veamos. Entonces, ¿qué tengo? 1, 0 y 0, me queda 1, efectivamente. 0, menos 2 y 0, me queda menos 2. Y abajo, ¿qué tengo? 0, 4, menos 1. Y como les anticipé, nos quedó 3. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Si quieren a este, lo podemos llamar B', ¿sí? Con lo cual, ¿qué nos está quedando? Por lo tanto, nos está quedando que, así como a la izquierda nos quedó U por X, aquí nos está quedando U por X igual a B', ¿sí o no? Donde la matriz U es esta de aquí, la escalonada, las copiemos, sería 1, 2, 3. Ese es U, 1, 2, 3, la estoy copiando de acá, ¿sí? 1, 2, 3, 0, menos 4, 4, 0, menos 4, menos 4, 0, 0, menos 2, 0, 0, menos 2. Esto es U. Por X, que es el X y Z, esto igual a B', que la sacamos de allá arriba, que ¿cuánto me quedó? 1 menos 2, 3. 1 menos 2, 3. Hasta ahí me van siguiendo preguntas, dudas, ¿sí? Bien. De aquí fíjense que si nosotros hacemos el producto matricial y hacemos las igualaciones, nos va a quedar un sistema escalonado, justamente, muchísimo esfuerzo para escalonar, pero bueno, es eso. Un sistema donde lo que tenemos es ¿qué cosa? La primera ecuación, ¿cuál sería? Fíjense, sería una x más 2y más 3z igual a 1, ¿sí o no? Bien, o sea que tendría ¿cuánto? X más 2y, x más 2y más 3z igual a 1. La segunda ecuación, ¿cómo sería? La segunda ecuación sería, bien, 0x, aquí me quedaría, menos 4y menos 4z igual a menos 2, ¿sí o no? Bien, perfecto. Entonces tendría menos 4y menos 4z igual a menos 2. Y la última ecuación, 0x más 0y menos 2z igual a la última componente que es 3. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 2z igual a 3. Fíjense que lo que hace la matriz elemental, que espero no volver a usarla después, es escalonar. O sea, hace ese efecto, ¿sí o no? Bien. Entonces, de aquí ya comienzo a despejar. Ahora vamos a resolver por Gauss común y corriente. De aquí, ¿qué me queda? Me queda que z es igual a ¿cuánto? Me queda que es igual a menos 3 medios. Si voy arriba, bueno, vamos a tener que hacer algún tipo de cuenta. Si voy arriba, ¿qué tengo? Si z vale menos 3 medios, me queda menos 3 por menos 4, me queda 12 medios, o sea, me queda 6, ¿sí o no? ¿Sí? Esto queda 6. Pasa para allá, restando, y me queda menos 8, o sea que ahí queda igual a 2, ¿puede ser? ¿Así les quedó? Igual a 2, ¿bien? Y si voy arriba, ¿qué es lo que tenemos? Si vamos arriba, z vale menos 3 medios, o sea que aquí tengo
menos 9 medios, ¿sí? Más 4, que son 8 medios. 8 medios menos 9 medios me queda menos 1 medio. Pasa sumando aquí, como 1 medio más 1, me queda x igual a 3 medios. Si no, después hacen la cuenta, no es particularmente lo que me interesa acá, ¿sí o no? Conjunto solución, me queda entonces ¿cuánto? Me queda 3 medios para x, 2 para y, menos 3 medios para z. ¿Me siguen con esto? Bien, entonces, lo que tenemos que entender de todo esto, a pesar de lo largo que se hace, es que el escalonamiento básicamente implica aplicar matrices elementales a la izquierda, tanto de la matriz elemental como a la columna de los términos independientes. Resolviéndolo por Gauss directamente, pongamos aquí directamente por Gauss, va a salir mucho más rápido, pero tenemos que interpretar que lo que está dentro de Gauss es eso. Solamente que nuestra forma de hacer Gauss hace que el escalonamiento quede un poquito distinto. No es que esté mal, va a quedar distinto. ¿Bien? Entonces, pongamos cómo quedaría esto directamente con Gauss. El sistema sería el asociado a esta matriz, esta de aquí. Entonces, lo que nos quedaría es lo siguiente. ¿Qué sistema tendríamos? Tendríamos x más 2y más 3z, vamos anotando, x más 2y más 3z, voy a poner ahí, abajo 2x más 2z, y abajo 3x menos 2y menos z, 3x menos 2y menos z, y esto tiene que ser igual ¿a quién? A la columna de los términos independientes que me dan este inciso, a 1, 0, 2, ¿sí o no? Bien, 1, 0, 2. Entonces, si lo pongo en forma matricial, ¿cómo nos queda? Si lo pongo en forma matricial, nos quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 0, 2, 0, 3, menos 2, menos 1, 2. Lo voy a resolver de las dos formas por Gauss. Hay dos formas por Gauss. La que está explicada en los libros, que es operación elemental entre filas pura, a veces aparecen fracciones, y la otra es con nuestro algoritmo de producto cruzado, que es más de esta cátedra, ¿sí? Bien, si lo vamos a hacer con las operaciones que están en los libros muchas veces ponen, como me mostraron recién, que por ejemplo la nueva fila 2 la obtengo, no copien, esto a mí no me gusta tanto, la fila 2 menos 2 veces la fila 1, una cosa así. A mí esta notación no me gusta tanto. Es válido también hacerlo así, como se los hice en la clase virtual con Jordan. Muestro por cuánto multiplico y a dónde lo sumo. Es más fácil así. Entonces, si lo vamos a hacer de esta manera, yo quiero eliminar este, vamos a hacer dos pasos en uno para no perder tiempo. Yo, por ejemplo, quiero eliminar este 2. ¿Qué fila multiplico por cuánto para sumarla en la fila 2? La primera por menos 2. Entonces yo prefiero marcarlo así, menos 2 y se pone abajo. ¿Es válido escribirlo así? Sí. La otra forma de decir es que la fila 2' se obtiene como la fila 2 menos 2 veces la fila 1. En los libros, no sé si alguien se puso a leer libros. ¿Libros? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien sí? Bueno, en los libros suele poner esa forma. No lo voy a poner porque no me gusta. Pero en los libros aparece así. Bien, perfecto. Bien, en los libros aparece esa forma. Eh, perfecto. Y si quiero eliminar este 3 de aquí, ¿qué fila multiplico por cuánto? Lo puedo hacer con la segunda, sí, es válido, pero lo hagamos directamente con la primera, ¿sí?
Aparte, con la segunda tendría que trabajar con fracciones. Bien, con la fila 1, ¿sí? Eh, si lo hacemos como hicimos las matrices elementales, sería la fila 1. ¿La fila 1 por cuánto? Por menos 3, y lo sumo en la tercera, aunque haciéndolo así tendría que... no, está bien, perfecto, no va a quedar esa forma. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar ¿cuánto? Esto nos queda, la primera fila queda igual, 1, 2, 3, 1, y aquí, segunda fila, entonces 1 por menos 2, y menos 2 me queda, y 2 me queda 0. 2 por menos 2, menos 4, y 0, menos 4. 3 por menos 2, menos 6, y 2, menos 4. 1 por menos 2, y 0, menos 2. Eso que nos está quedando aquí es lo que me tendría que haber quedado en la segunda fila tras aplicar la primera de las matrices elementales. Lo veamos. Vamos acá. Fíjense, aquí esto con la primera matriz elemental, fíjense en esta parte, 0, menos 4, ¿sí o no? Bien, no muestro la fila de abajo porque voy a aplicar ya la otra operación al mismo tiempo. Entonces vamos a la fila de abajo. 1 por menos 3 y 3, 0. 2 por menos 3, menos 6 y menos 2, menos 8. 3 por menos 3, menos 9 y menos 1, menos 10. Y menos 3 por 1, menos 3 y 2, menos 1. Lo que tengo a la izquierda de la línea de puntos tiene que ser la matriz A multiplicada por las dos primeras matrices elementales. Fíjense que efectivamente es así. Acá, tras el segundo paso, tenemos esto, ¿sí o no? Y eso es eso de acá, ¿sí o no? Y a la derecha, esto tendría que haber sido la columna B con las dos primeras matrices elementales. Fíjense, acá. Es lo mismo, ¿sí o no? Falta hacerle el último paso. ¿Me siguen con eso? Sí, no, más o menos. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo elimino el último valor? ¿Cómo eliminamos este de aquí? ¿Multiplico la segunda fila por 2 o por menos 2? Por menos 2. Fíjense que aquí ya no es tan intuitivo, ¿sí o no? Hace rato era más fácil porque el pivote era 1. Pero si el pivote hubiese sido 17, ya no es tan simple, ¿sí o no? ¿Sí? Porque tendría que haber multiplicado la primera fila por, para eliminar esta, por ejemplo, por menos 2 17avos y llevarlo abajo. Ese es el inconveniente de este método de Gauss. ¿Sí? Que si los pivotes no son múltiplos 1 con el que quiero eliminar, me obliga a trabajar con fracciones. Esa es la desventaja de esta forma de hacer Gauss. Aquí también zafamos porque el 4 y el 8 son múltiplos, uno es del otro. O el 4 divisor del 8, el 8 múltiplo de 4. Pero si esto hubiese sido 5, tengo que trabajar sí o sí con fracciones. ¿Me siguen? Ese es el inconveniente de esta forma de hacer Gauss. ¿Sí? Bueno, multiplico por menos 2 y lo sumo debajo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es ¿cuánto? Me termina quedando, bueno, 1, 2, 3, 1. La segunda fila queda igual, 0, menos 4, menos 4, menos 2. Se podría, para quizás evitar la fracción, por ejemplo, como les decía, si aquí tuviese el 17, para evitar la fracción en lo que multiplico, podría multiplicar todo por un 17avo, ¿sí o no? Pero la fracción la hice aparecer acá de todos modos. O sea que no se salva de fracciones esta forma de hacer Gauss. O sea, si aparecen fracciones, aparecen. En cambio, la otra no. ¿Y aquí cuánto me queda? Bueno, 0. Menos 4 por menos 2, 8. Con el menos 8, 0. Menos 4 por menos 2, 8. Con este menos 10 me queda... No, porque es 8 menos 10 menos 2. ¿Sí? Y menos 2 por menos 2 me queda 4. Con este menos 1, 3. Y fíjense que lo que nos quedó aquí es, de este lado, ¿quién nos quedó? De este lado nos quedó la matriz que habíamos llamado U, ¿sí o no?
la upper, y aquí esto nos quedó B', que es lo mismo que hemos resuelto arriba, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Ahora, si lo hubiésemos hecho con Gauss tradicional, o sea, con algoritmo de Gauss que llamamos acá, con algoritmo de Gauss, no tiene que quedar necesariamente lo mismo. Es decir, no tiene que quedar necesariamente la matriz U. El sistema que se resuelve sí es el mismo, pero no tiene que quedar U porque recuerden que este algoritmo de Gauss en el producto cruzado está multiplicando a la segunda fila por cierto valor. Fíjense que aquí la segunda fila y la tercera no se multiplican por ningún valor, ¿sí o no? O veo como que se multiplican por uno. En cambio, nuestro producto cruzado lo hace distinto. Entonces lo hagamos por nuestro algoritmo de Gauss. Entonces, ponemos aquí, saquemos esto y lo marquemos como nuestro algoritmo de Gauss. ¿Qué queremos hacer en nuestro algoritmo de Gauss? El escalonamiento con producto cruzado. ¿Cómo nos queda? 1, 2, 3, 1. Esto se nos hace 0, ya explicamos por qué. Aquí, ¿qué me queda? 0 menos 4, menos 4, 2 menos 6, menos 4, 0 menos 2, menos 2. Bien, ¿por qué aquí queda igual que el anterior? ¿Sí? ¿Por qué queda igual que el anterior? Porque como el pivote es 1, es 1 por este, 1 por este, 1 por este, 1 por este, es como que no multiplica. Entonces ahí es como que está haciendo lo mismo que con las operaciones elementales. Pero ya vamos a ver dónde cambia, ¿sí? Abajo, ¿cuánto me queda? Menos 2, menos 6, menos 8, está quedando igual. Menos 1, menos 9, menos 10, ahí está quedando igual. 2, menos 3, menos 1. Hasta aquí venimos igual, ¿sí o no? ¿Bien? Hasta ahí venimos igual. Habíamos tomado como pivote el 1. Aquí ya va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar aquí? Porque voy a tomar como pivote el menos 4. Entonces la tercera fila obligatoriamente se multiplica por menos 4 en el cruce. Cambiando lo he hecho con operaciones elementales. ¿Y esto me queda cuánto? 1, 2, 3, 1, 0, menos 4, menos 4, menos 2, 0, 0. Y aquí, atentos, ¿cuánto me queda? Menos 4 por menos 10, 40. Menos 8 por menos 4, 32. 40 menos 32, 8. Ya no está quedando la matriz U. ¿Quiere decir que está mal? No, es otro sistema. Esta fila que me quede, si aquí me queda 8, básicamente, fíjense, este 8 es este menos 2 multiplicado por menos 4, ¿sí o no? Bueno, aquí me tendría que quedar 3 multiplicado por menos 4. Aquí debería quedar menos 12. Chequemos. Veamos si efectivamente es así. Tenemos 4 menos 16 y efectivamente me queda menos 12. Es decir, la tercera fila que se obtuvo aquí es múltiplo de la otra tercera fila, es decir, sistemas equivalentes. De aquí sacaría nuevamente que z es, ¿cuánto era? Menos 3 medios, pasando del 8 dividiendo. Y dado que arriba son las mismas ecuaciones, volvería a sacar que y es igual a 2 y volvería a sacar que x es igual a 3 medios. Y el conjunto solución es el mismo, independientemente de que la matriz U que sacamos aquí no es la misma de arriba, no tiene por qué quedar igual, porque nuestro algoritmo de Gauss hace operaciones un poquito distintas que las operaciones elementales entre filas básicas que quiere mostrar el profe con matrices elementales. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a algo un poquito más común, más tradicional, que son determinantes. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿no? Bueno,
Esta de aquí. Bueno, lo que hicimos aquí fue, vos decís esto por esto. Bueno, bueno, para vos decís para sacar la foto ahí. Bueno, no, de nada. Bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer algo un poquito más tradicional, no tan novedoso, que son determinantes. ¿Ya vieron determinantes en la teoría? ¿Ya terminaste con la teoría de esto? ¿Ya terminó? ¿Quiénes van a la teoría con el profe a la mañana? ¿Terminó matrices? ¿O dijo que el miércoles seguía? ¿Ya terminó? Bueno, bien, vamos con determinantes entonces. La parte de determinantes, en el práctico lo que sigue, por las dudas, en el práctico lo que sigue es ejercicio 7, sistema, nada del otro mundo. Ejercicio 8, propiedades. Y ejercicio 9 es lo que haríamos, pero no para esa matriz. Voy a poner otra porque esta ni idea qué valor da. Así que vamos a poner otra matriz. Y vamos a mostrar los métodos para sacar determinantes. Entonces, vamos a poner una matriz A y le vamos a calcular el determinante por distintos métodos. 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. ¿Qué es el determinante? Bueno, el profe les habrá explicado un poquito más en teoría, pero el determinante básicamente es una operación, es una función que se aplica sobre matrices cuadradas y lo que hace es, termina asignándole a cada matriz cuadrada un número, ¿sí? Un número, en este caso si la matriz es de elementos reales, un número real, aunque en realidad si la matriz es de elementos enteros, como pueden ver, el determinante también va a ser un entero, que puede ser positivo, puede ser negativo, y también puede ser cero, ¿sí? El determinante, particularmente cuando sea cero y en función de los números que nos dé, nos dicen cosas sobre la matriz, ¿bien? Pero para cada matriz cuadrada hay un único valor de determinante. Luego, sea cual sea el método que utilice, el valor del determinante tiene que ser siempre el mismo, ¿sí o no? Bien, entonces vamos con los métodos que no sé si lo habrán visto con el profe. Vamos con el método de Sarrus. ¿Vieron ese? ¿Con el profe de teoría? ¿No? Pero ya lo vieron conmigo, ¿sí o no este? ¿Se acuerdan cómo se sacaba el área de un triángulo del práctico 1? Bueno, ese era Sarrus, ahora lo vamos a ver. El método de Sarrus solamente funciona para matrices de 3 por 3. Bien, lo cual lo hace un poquito limitado al método, pero como en las materias de álgebra, de cualquier álgebra, se suele trabajar con matrices de 3 por 3, termina siendo bastante útil. Para mí no es el mejor método para matrices de 3 por 3, pero bueno, vamos con eso. El determinante de A se pone entre barras, pero recuerden que estas barras aplicadas a matrices no representan valores absolutos y el determinante puede ser un número negativo, ¿sí? El determinante puede ser un número negativo. Ponemos aquí barras y ponemos nuestra matriz: 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Ponemos otra vez las barras. ¿Y qué es lo que hacíamos con el método este de Sarrus? ¿Se acuerdan? Se copian las dos primeras filas de vuelta debajo de lo que ya tengo. Lo que no me gusta es justamente esto, que hay que volver a escribir y hacer los cruces y se hace más largo. El otro método es mejor, pero cuesta más entenderlo al principio, el método de Laplace. ¿Bien? Buenísimo. Primero hacemos eso y luego ¿qué hacemos? Hacemos los cruces de la diagonal principal y las dos que tienen por debajo. Recuerden que la diagonal principal es la que va de
arriba a la izquierda hacia abajo, ¿sí? Lo que sería esto, lo marco aquí con colores, por este aquí, como estos ya no son 1, tengo que tener cuidado. ¿Cuánto me queda? 2 por menos 4 me queda menos 8, por menos 2 me queda 16, me avisan si me llego a equivocar. Después, por este me queda 9, por este me queda menos 9. Y por último, por este menos 1, por este me queda menos 2. Bien, a la suma de esos valores, así como están, le voy a restar el resultado de hacer los cruces al revés, ¿sí o no? Bien, que sería hacer con me queda 4, por menos 1 me queda menos 4. 2 por 3, 6, por 2, 12. Y por último, 3 por 1, 3, por menos 2 me queda menos 6. ¿Me van siguiendo con eso? El método de Sarrus es el que generalmente más les gusta, pero tengan presente que tranquilamente en una evaluación por tema o en un parcial, ya son parciales de resolución, podría decir resuelva tal cosa, por ejemplo, Kramer, y calcule los determinantes utilizando Laplace. ¿Qué puntaje hay que ponerle si ustedes sacan los determinantes con Sarrus cuando pide hacer Laplace? 0. ¿Sí? 0. Así lisa y llanamente. Si les piden hacer de una forma y lo hacen de otra, es 0, porque se está evaluando no solamente el resultado, sino el método, si saben hacer el método. ¿Bien? Entonces es importante saber hacer todos los métodos. Bien, entonces tenemos eso. ¿Cuánto da esto? Veamos. Lo que está en rosa me da 16 menos 11, 5 puede ser. Y lo que está en verde me queda 12 menos 4 menos 6. Nos queda 2, ¿sí o no? Bien. 5 menos 2, o sea que esto nos está dando igual a 3. Bien, vamos a poner aquí. Por lo tanto, el determinante de la matriz A es igual a 3. Recuerden que el determinante puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Bien, ¿me siguen con eso? Perfecto. Bien, método de Sarrus. Vamos con otra versión del método de Sarrus. No sé si la conocen. Ponemos aquí determinante de A. Volvemos a poner las barras. Tengo 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Supongamos que está en el final de la hoja, o sea, no tiene más espacio abajo para poner las filas debajo. ¿Sí? Cometieron ese error. El método de Sarrus se puede hacer de la siguiente forma. Voy a copiar las dos primeras columnas a la derecha de lo que está escrito. 2, 3, menos 1, 1, menos 4, 3. ¿Conocían el método de Sarrus de esta versión? ¿Alguien sí? ¿No? ¿En el Zoom alguien conocía esto? Bueno, no me dicen nada. A ver, me dicen que sí, bien, perfecto, que no. Buenísimo. Bien. Buenísimo, funciona. Y funciona de la misma forma. Lo voy a escribir con los mismos colores. No tiene por qué dar los mismos números, o sea, los mismos 3 números en rosa, ni los mismos 3 números en verde, pero lo que tiene que dar lo mismo es ¿qué cosa? El resultado final, o sea, tiene que volver a dar 3. Entonces vuelvo a cruzar. Fíjense, este sí va a dar igual. 2 por menos 4 es menos 8, por menos 2 me queda, para hacerlo de abajo, menos lo de arriba. Bien, perfecto, exactamente. Entonces me queda aquí 16. Después, chicos, necesito que hagan silencio porque yo escucho el murmullo que hacen mientras hablan, ¿sí? Me distrae, ¿bien? Si quieren charlar de cualquier otra cosa, pueden hacerlo afuera, nadie los obliga a estar aquí. Y si es algo de lo que estoy diciendo yo, un poquito más bajo, ¿sí? Si no yo los escucho, ¿bien? 16. Después, las diagonales van en este sentido, ¿sí o no? 2 por menos 1, menos 1, fíjense que los números no quedan exactamente igual, pero el resultado final tiene que ser el mismo.
Menos 3 y 3, aquí me queda menos 2, perdón, sí, menos 2, mala mía. Menos 2. Bien. Bien, nos quedó eso, perfecto. Ahí está. Cerramos esto. Y aquí menos, vamos con el otro cruce. Aquí me queda 4 por menos 1, menos 4. Fíjense que quedan desordenados en los números. 3 por 2, 6 por 2. Aquí me queda 12. Y el último me está quedando menos 6 y 1. Aquí menos 6. Quedaron los mismos en el que está en rosa, desordenados. Y esto vuelve a ser igual a ¿cuánto? A 3. ¿Sí? Por lo tanto, pongamos el determinante de la matriz A es 3. Bien, hasta aquí preguntas, dudas, ¿no? Buenísimo. Entonces tenemos ahí las dos versiones del método de Sarrus. Es más común la de arriba, es decir, escribir hacia abajo. Es raro que no les quede espacio en la hoja, pero está la otra versión si la quieren utilizar. De todas formas, para mí es mejor este método, que es el método de Laplace. Por lo menos para matrices de 3 por 3 es mejor este método. Método de Laplace. Obviamente no estamos poniendo, pero el determinante de una matriz 2 por 2, ¿cómo se saca directamente? Ya vimos eso en algún momento. Con el producto cruzado como si fuese Gauss, ¿sí o no? Bien, perfecto. Vamos con el método de Laplace. Voy a volver a copiar la matriz, cópienla de vuelta. ¿Les mostró el profe cómo funciona el método de Laplace? Estimo que sí, en la teoría. ¿No? ¿O sí? ¿O no se acuerdan? Porque me parecería raro que no se haya mostrado. Lo mencionó así al... ¿Y cómo calculó sus determinantes? ¿O dijo cuánto da? Bueno, bien. Bueno, calculamos entonces. El método de Laplace al principio es un poco dificultoso. Si ustedes lo buscan en los libros, primero lo presenta por la primera fila, desarrolla completo, y después termina probando que por cualquier fila o cualquier columna funciona igual. O sea que técnicamente, como son 3 filas y 3 columnas, habrían 6 formas de hacer Laplace. Yo voy a hacer a lo sumo 2, no más de eso, ¿sí? Es decir, puedo trabajar con la primera, con la segunda y con la tercera fila, y también puedo trabajar con la primera, con la segunda y con la tercera columna. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Sí, fantástico. Bueno, siempre que voy a hacer Laplace, indico con alguna flechita dónde voy a calcular el determinante. En este caso, marcando la flechita ahí, indico que lo voy a hacer con la primera fila. Y básicamente, el método me indica que el determinante va a ser igual a ¿cuánto? A sub 1, 1. ¿Quién es A sub 1, 1? Es el número 2. Bien, o sea, el elemento en la posición 1, 1 por C sub 1, 1. Ya vamos a ver quién es ese de ahí. Más A sub 1, 2. Recuerden que en la notación del elemento de la matriz, el primer número indica la fila, fila 1, acá fila 1, y el segundo número indica la columna, columna 2, o sea, es este. Primera fila, segunda columna. Por C1, 2. ¿Bien? Más, ¿qué cosa? El A13, que sería el elemento de la primera fila, tercera columna, o sea, este menos 1, por el C13. ¿Quiénes son los valores C que están puestos aquí? No, porque fíjense que tienen los mismos subíndices. Es algo de la posición 1, 1, algo en la posición 1, 2
y algo en la posición 1, 3. O sea, son para la primera fila también. Bueno, esos valores C que hemos puesto aquí se llaman cofactores. Bien, anotemos aquí. Acá este es C11. No, no da -1, ya vamos a ver cómo se saca. C11, C12 y C13 son cofactores, o pongamos aquí, son los cofactores de la primera fila. Son los cofactores de la primera fila. Cada cofactor se multiplica por el respectivo elemento que ocupa la posición en la primera fila. Bueno, ¿cómo se calcula el cofactor? Porque bueno, si el profe no les dio, voy a tener que dar todo de 0. Entonces, el cofactor C sub IJ, porque puede ser también para la segunda y la tercera fila, o para las columnas, se calcula de la siguiente manera. El cofactor, si quieren lo pongamos como un titulito aquí, pongamos cofactor. Esto pueden ir a, más que nada, no al COSA, el COSA no lo explica con tanto detalle, al Anton, ahí explica cómo se define la función determinante y de dónde salen los cofactores, ¿sí? Pero para nosotros, básicamente, el cofactor C sub IJ en la iésima fila y en la jésima columna lo vamos a calcular como -1 elevado a la I más J, y no hay que asustarse, por M sub IJ. Y acá dirán, ¿y qué son esas cosas? ¿Sí? Se preguntan qué son esas cosas, ¿sí o no? Bien, bueno, perfecto. Bueno, esto, lo que está puesto primero, lo voy a poner con dos colores distintos para que se note. Esto, lo que está puesto primero, si se fijan y lo pensamos un poco, es el número -1 elevado a un número, ni siquiera es entero, es natural, ¿sí o no? Porque I y J son el número de filas. 1, 2, 3, son números naturales. J es lo mismo. Y el -1 elevado a un número natural que da como resultado. Da como resultado -1 o 1. Base negativa, potencia par, resultado positivo, o sea, 1. Base negativa, potencia impar, resultado negativo, o sea, -1. Y esto, si lo que está en verde me da -1 o me da 1, básicamente me está dando un signo, ¿sí o no? Esto se conoce como el signo de la posición. Signo de la posición. Porque me da como resultado o un 1, lo puedo tomar como un signo positivo, o un -1, lo puedo tomar como un signo negativo. Ese signo después se multiplica por esto. Veamos qué onda el signo de la posición. Vamos aquí, signo de la posición. Primer detalle para que anoten. El signo de la posición no depende bajo ningún concepto, desde ningún punto de vista, del número que está ocupando la posición. Por ejemplo, para que lo vean, aquí ese -1 no tiene nada que ver con el signo de la posición. O sea, aquí los signos de la posición no son positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. No tiene nada que ver con el número que está ocupando la posición. El signo de la posición depende solamente del número de fila y del número de columna. Calculemos. Fíjense, aquí voy a anotar las filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿sí o no? Primera, segunda, tercera. Y aquí voy a anotar las columnas. Primera columna, segunda, tercera. Para una matriz de 3 por 3. Primera, segunda, tercera. Entonces, básicamente, para tener el signo de la posición, yo necesito saber si la suma entre la fila y la columna es par, el signo de posición es positivo, ¿sí o no? Y si la suma del número de filas y de columnas es impar,
el signo de posición es negativo. ¿Me siguen con eso? Bueno, entonces veamos. No es muy difícil de construir. Entonces, vamos con esta primera fila acá. 1 más 1, 2, es par. O sea que aquí, ¿qué signo va? Positivo. Pongo con un más. Ese más representa el número 1 positivo. ¿Bien? 1 más 2, 3. El resultado es impar, o sea que esto es negativo, ¿sí o no? Y como esto se va intercalando, si yo el número 1 le sumo 1, primero es par. Después le sumo el consecutivo, pasa a ser impar. Porque en los números naturales, ¿cómo es el intercalado? Es par, impar, par, impar siempre, ¿sí o no? Entonces aquí par, impar, par, ¿sí o no? Si aquí le sumo 1, pero en la fila, aquí ¿cómo me queda? Negativo, positivo, negativo, ¿sí o no? No es muy difícil hacerlo. Y abajo, positivo, negativo, positivo. Esos son los signos de la posición absolutamente siempre para una matriz de 3 por 3. ¿Me siguen con eso? Independientemente del número, o sea, del signo del número que ocupa la posición. Para que lo vean, por ejemplo, ¿qué signo de posición tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. El número menos 1 ese no me interesa. En realidad yo tendría que mirarlo así. Signo de posición ahí, positivo. Signo de posición acá, positivo. Bien. Signo de posición aquí, negativo. Signo de posición aquí, positivo. Fíjense que en muchos casos no coincide. En este caso sí, por ejemplo. Signo de posición positivo coincide con el signo del número, pero en muchos de los otros no, ¿sí? Vuelvo a insistir con la... Sí, así es siempre. Ahí lo vuelvo a explicar de vuelta. El signo de la posición es absolutamente siempre eso. Insisto, si quieren profundizar, en el Anton explica el porqué, concepto de permutaciones, no hace falta ahondar tanto, pero si le interesa, está ahí. El signo de la posición, ¿de dónde sale? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? 1 más 2, 3, ¿sí o no? Menos 1 elevado al cubo, menos 1, ¿sí o no? Bien, de aquí, o si quieren. 3 más 3, 6. Menos 1 elevado a la sexta, base negativa, potencia par, 1. Bueno, me queda ese, ¿sí o no? Bien, es eso. Y si tuviese una matriz de 4 por 4, ¿es lo mismo? ¿Funciona igual? Si tuviese una matriz de 4 por 4, haría esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tuviese una matriz de 4 por 4, es lo mismo. O sea, arriba a la izquierda va a quedar siempre igual. Si fuese de matriz de 2 por 2, sería esto, ¿sí o no? 3 por 3, esto. 4 por 4, la que puse ahí. Y si quisiese de 5 por 5, es exactamente lo mismo. Simplemente los agrego en forma intercalada. ¿Me siguen? Es exactamente lo mismo siempre. O sea que esos son los signos de la posición. Buenísimo, ahí tenemos esa parte. Ya lo vamos a remarcar, pero tenemos eso. Vamos con la otra parte, ¿sí? Vamos con otra parte. Esto de aquí se llama, evidentemente no deben saber cómo se llama determinante menor. Vamos aquí, ¿qué es el determinante menor? El determinante menor es el determinante que voy a calcular tachando, ¿sí? El determinante menor en la posición IJ, tachando la iésima fila y la jésima columna. Dicho así, obviamente que no se entiende, pero lo escribamos y lo vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, pongamos aquí, determinante, o pongamos aquí, es el determinante que se calcula tras eliminar la iésima fila. ¿A qué me refiero con la iésima fila? La fila en la posición I, la que esté trabajando, ¿sí? La iésima fila y la jésima
columna. Es eso, no tiene gran ciencia. Dicho así, quizás no se aprecie tanto, pero saquemos un determinante menor como para que se vea la idea. Pongamos un ejemplito de determinante menor como para que se aprecie. Ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, saquemos uno de los que no va a hacer falta. No, pongamos por ejemplo este. El m sub 22. Y el determinante m sub 22. Lo que voy a hacer entonces es, agarro la matriz. ¿Dónde está la matriz? Cópienla de vuelta. Tenemos la matriz. Ponemos las barras. Y entonces, como me dice esto, tengo que tachar la iésima fila y la jésima columna. En este caso tengo que tachar la fila 2 y la columna 2. Básicamente, lo que se hace para no perderse tanto, ubico el elemento en la posición 2, 2, que es este, fíjense, y tacho su fila y su columna. ¿Me siguen con eso? Tacho entonces su fila y su columna. Entonces el determinante que me queda es un determinante de 2 por 2, ¿sí o no? ¿Qué valores me están quedando? Me está quedando este 2, lo pongo aquí, este menos 1, lo pongo acá, este menos 1, lo coloco aquí, y este menos 2, lo coloco acá. Luego este determinante de 2 por 2 se saca fácil, producto cruzado, ¿y cuánto me queda? Menos 4, menos 1, menos 5. ¿Me siguieron con eso? Entonces yo tengo una matriz de 3 por 3, el determinante menor es una matriz, o es el determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Bien? Hasta ahí, preguntas, dudas. Bien, ahí está el problema, porque si es de 4 por 4, ahí viene bien, lo iba a mostrar después, pero ya que hacen la pregunta, el problema del método de Laplace está justamente en su determinante menor. Si se fijan, para una matriz de 3 por 3 es todavía viable porque cada uno de estos, el signo de la posición no es lo difícil de sacar, y cada uno de esos tiene un determinante de 2 por 2, ¿sí o no? O sea que voy a calcular 3 determinantes 2 por 2, 3 productos cruzados. Nada del otro mundo, fácil de sacar. Si la matriz fuese de 4 por 4, en primera instancia hay una fila, un elemento más en la fila, o sea que aquí hay un término más. Y cada uno de los cofactores, si la matriz es de 4 por 4, su determinante menor es de 3 por 3, ¿sí o no? Obligándome a sacar 4 determinantes de este estilo. Ya se comienza a poner un poquito eh, con mucho cálculo, ¿sí o no? Bien, y eso que le subimos un solo tamaño. Si la matriz fuese, por ejemplo, del doble de tamaño, fuese de 6 por 6, yo tendría una fila con 6 elementos, ¿sí? Donde para cada determinante menor tendría que sacar un determinante de 5 por 5, o sea que tendría que sacar 6 determinantes de 5 por 5. Si quieren hagamos el número de cuentas, 6 determinantes de 5 por 5, ¿sí o no? Bien, y ahí serían 6 cuentas, 6 determinantes 5 por 5. Cada determinante de 5 por 5 me obligaría a sacar 5 determinantes de 4 por 4, ¿sí o no? O sea que tendría 6 por 5, tendría que sacar 30 determinantes de 4 por 4. Cada determinante de 4 por 4 me obligaría a sacar 4 determinantes de 3 por 3. O sea que tendría 6 por 5, 30, por 4, 120 determinantes de 3 por 3 para sacar un determinante 6 por 6 con Laplace. Y cada determinante de 3 por 3 me obliga a hacer 3 determinantes de 2 por 2. 120 por 3 son 360 productos cruzados. Obviamente que a mano no va por ese camino, pero ni siquiera para una computadora, porque si le pido un determinante de 10 por 10, para hacer una de 10 por 10, los productos cruzados, yo aquí tendría que, siguiendo la lógica, multiplicarle aquí por esto, por esto, por esto y por esto, para que la computadora haga un determinante de 10 por 10. Son muchísimos cálculos al vicio, ¿sí? La computadora lo va a trabajar con Gauss, que a medida que escala el tamaño,
no se agranda tan brutalmente la cantidad de operaciones que hay que hacer, es más lineal la cantidad de operaciones que se aumenta. Con lo cual el método de Laplace es útil hasta 3×3 también, básicamente. Ya en 4×4 se comienza a poner impracticable, salvo que trabaje con propiedades de hacer ceros. No sé si el profe se las mencionó. ¿Sí? Con eso puedo salvar un poco la cantidad de operaciones. Pero bueno, por lo menos para lo que es 3×3, Laplace es mejor que Sarrus, eso seguro. Bien, entonces, yo voy a volver a copiar la matriz, ustedes si quieren no lo hagan, porque ya lo tienen de arriba. Y vamos entonces a calcular los cofactores. Calculemos los cofactores, así después sacamos el determinante. Entonces, vamos con el cofactor 1, 1. Signo de la posición. Estamos aquí. Recuerden, estamos acá, signo de la posición. Positivo, no por el signo del 2, sino porque aquí esto era más, menos, más. ¿Sí? Signo de posición, positivo. Eso de ese positivo le puedo poner directamente un más aquí. Y ahora determinante menor. Ubico la posición y tacho su fila y su columna. ¿Me siguen? Me están quedando esos 4 de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Menos 4, 2, 3, menos 2. ¿Por qué les digo que Laplace es mejor que Sarrus? Porque esta cuenta es mental. ¿Sí? Esta cuenta es mental. Ya con práctica, digo signo de posición tanto, hago el cruce, me fijo y ya tengo el número. Y lo multiplico por el 2 que está aquí. O sea, se puede hacer mucho más rápido. Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Esto nos está quedando 8, 8 menos 6, 2. Perfecto. Bien, 8 menos 6, 2. Otro detalle, el cofactor no tiene por qué también coincidir en signo con el signo de la posición. Me podría haber quedado negativo, básicamente el signo de la posición lo que hace es al determinante menor, si es signo de posición positivo, le mantiene el resultado, y si es signo de posición negativo, se lo cambia. Aquí nos podría haber quedado tranquilamente un número negativo. ¿Sí? Bien, perfecto, tenemos eso. Primer cofactor. Borro esto, borro esto. Bien, vamos con el siguiente cofactor. Vamos con el cofactor en la posición que sigue. Cofactor en la posición 1, 2. Signo de la posición, negativo, estamos acá, ¿sí? Fíjense, detalle, si yo cambio los valores de la primera fila, los cofactores no cambian. No sé si observaron que estos números de aquí son estos, ¿sí o no? Para este de aquí van a ser este y este. Y para este último van a ser estos. Los valores que ocupan la posición no influyen en sus propios cofactores. ¿Sí? No sé si lo ven. Ustedes modifiquen este 2 por un 5 y cambia esto. No, porque tacho y tacho, ¿sí o no? Siempre tacho la primera fila. Bien, perfecto. Entonces tenemos eso. En determinante menor, entonces, signo de posición dijimos negativo. Determinante menor, tacho la fila 1, tacho la columna 2, me queda esto en la primera columna y esto en la segunda. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 menos 1, 2 menos 2. ¿Cuánto nos queda? Tenemos menos 6, ¿sí? Menos menos 2, menos 6 más 2, menos 4. Con el signo de afuera me queda más 4. Fíjense aquí, el cofactor queda positivo, signo de posición quedó negativo. ¿Por qué? Porque el determinante menor queda negativo. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el último. Saquemos eso, esto y esto de aquí. Vamos con el cofactor en la posición 1, 3. Signo de posición positivo, estamos aquí, ¿recuerdan? Signo de posición positivo. Tacho ahora para el determinante menor, la primera fila, la tercera columna. Me quedan estos 4 de abajo a la izquierda. Y entonces, el determinante menor, ¿cuánto me queda? 3 menos 4 menos 1 y 3. Bien, perfecto. Entonces,
Esto nos queda ¿cuánto? 8. 9 menos 4, 5, ¿sí o no? Con el signo queda 5. Bien, tenemos eso. Y salvo que le hayamos metido la pata, esto tiene que verificar. ¿Sí? Ahí saquemos esto y esto. Entonces el determinante de A, ¿cuánto nos queda? Sacando en la primera fila, el determinante de A nos queda 2 por 2. Fíjense que es este por su cofactor. ¿Sí? Menos 6 menos 6 más 2 es menos 4, ¿sí o no? Esto de acá da menos 4, ¿sí o no? Y con el menos me queda menos por menos más. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Pero de todas formas, si no da, lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Nos queda entonces 2 por su cofactor. Si quieren lo marquemos acá para que se note. Este 2 con este me queda acá 2 por 2. Ya lo vamos a anotar. Más tenemos aquí este por su cofactor. 1 por 4, ahí me está quedando 8. Y por último me está quedando más este de aquí, el menos 1, por el 5. ¿Y qué es lo que tenemos? Si se fijan, tenemos 4 más 4, 8. 4 más 4, 8. Menos 5 da 3. Bien. Por lo tanto, el determinante de A da igual a 3. ¿Me siguen con eso? Bien. Por supuesto que no se hace la plaza así, al menos para la matriz de 3 por 3, no se anota todo, sino obviamente que se hace mucho más largo que Sarrus. ¿Cómo se hace un determinante de una matriz con Laplace para una de 3 por 3? Les muestro, me tratan de seguir, ¿sí? Después lo verifican ustedes. Así avanzamos con el tiempo porque estamos un poquito atrasados. Por ejemplo, que lo querramos hacer en la... no me gusta hacer en las segundas filas o columnas porque tiene dos posiciones negativas, prefiero hacer en las que tiene una sola. Lo hagamos en la tercera columna. Bien, entonces el determinante de A se hace de esta forma. Voy a tratar de hacerlo rápido, veamos si sale o no sale. Debería dar 3, o sea, tiene que dar 3, salvo que me equivoque en las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo menos 1 por su cofactor. Signo de oposición positivo, o sea, solamente determinante menor. Tacho fila, tacho columna en forma mental. ¿Y qué me está quedando? 9, ¿sí? Menos 4, 5, ¿sí o no? O sea que aquí me está quedando 5, ¿me siguen? Podría haber puesto directamente menos 5. Más 2 por su cofactor. Signo de posición negativo, lo tengo en cuenta para después. Tacho fila, tacho columna. Me quedan este y este. Entonces tengo 6 más 1 es 7, ¿sí o no? Con el signo de la posición me está quedando menos 7. O sea que ahí tengo, hasta ahí tenemos menos 14, menos 5, menos 19. ¿Sí? Y por último tenemos este de aquí, más menos 2 por el cofactor, signo de oposición positivo, tacho fila, tacho columna, y aquí tenemos menos 8, menos 3, me está quedando menos 11. ¿Me siguen con eso? Menos 11. Con lo cual aquí el determinante de A me está quedando igual a ¿cuánto? Menos 5, menos 14, tenemos menos 19, más 22, igual a dar 3, lógicamente. Es más, directamente lo que se suele hacer, aquí lo mostré un poquito más detallado, es solamente poner esto. Porque lo que hago es, ¿qué cosa? Hago directamente, lo hago ahora de vuelta, ¿sí? Calculo primero el determinante menor, tengo 9, menos 4, 5, signo de posición positivo, 5 por menos 1, menos 5. Listo. Voy con el otro, para este de acá. Entonces, hago
6 más 1, 7, signo de oposición, cambia, me queda menos 7 por 2, menos 14. Anoto eso. Y por último, tengo menos 8, menos 3, menos 11, signo de oposición positivo, me queda menos 11, por menos 2, 22, y hago la cuenta. O sea, se nota solamente eso. Si ustedes van a hacer Laplace, directamente se pone esto, se pone eso, y listo. ¿Se entiende? Si le consiguen agarrar la mano, Laplace es, viendo la cantidad que escribí, mucho más rápido que Sarrus, ¿sí o no? En Sarrus hay que escribir esto, hay que escribir eso, y bueno, Sarrus es más lento que Laplace, siempre. Para matrices de 3×3 es mejor Laplace que Sarrus. Tienen que saber manejar todos los métodos. ¿Preguntas de Laplace? ¿Dudas? ¿No? Bueno, saquen ustedes con la segunda fila y me confirman que da 3. Trabajen con la segunda fila, a ver qué saben. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, la flecha indica dónde estoy trabajando, o sea, estoy trabajando en esa de aquí. Es cada valor por su cofactor. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, trabajen entonces en la segunda fila, después lo vamos a hacer entre todos. A ver qué sale. ¿Listo? ¿Les quedó 3? Buenas. Bien. Eh, sí, un ratito, pero ya estamos todos aquí. El ejercicio 7, si queda tiempo. ¿Les quedó 3? Bueno, lo saquemos, así seguimos avanzando. Entonces, hagamos Laplace en la segunda fila. ¿A alguien le quedó 3? ¿Sí? Bien. Entonces voy a tener, lo hagamos directamente rápido, por la segunda fila. Acá voy a poner este por segunda fila. Entonces, tomo el 3 primero, ¿no? Signo de posición negativo. Hacemos la cuenta mental. Tengo menos 2 más 3 es 1, signo de posición menos 1. Con el 3 me queda menos 3. ¿Así les quedó? Bien. Vamos con el menos 4, signo de posición positivo. Solo de las puntas, tacho fila, tacho columna, las puntas. ¿Cuánto me queda? Menos 4, menos 1 me queda menos 5. Como mantiene el signo, menos 4 por menos 5 me queda más 20. Está quedando 17, necesito restarle 14. Bueno, veamos. Y después tenemos este 2, y aquí tenemos ¿cuánto? 6 más 1, 7, con el signo de la posición me queda menos 7, 2 por menos 7, menos 14. Y eso queda igual a 3, nuevamente. ¿Sí o no? Bien, método de Laplace. Perfecto. Bien, vamos al siguiente método. Vamos a tener que tomar la clase el miércoles sí o sí, hoy no hay forma de terminar. Vamos con el método de Gauss para sacar determinantes.
Vamos con el método de Gauss. Que el método de Gauss encima tiene ciertas particularidades. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, tomamos la matriz, vuelven a escribir. Y el método de Gauss tiene dos versiones. Hay que tomar con pinza cómo vemos las versiones, porque en los libros lo van a ver de una forma y como vamos nosotros es otra, completamente distinta. Si ustedes le sacan el determinante con Gauss, trabajando el Gauss de los libros, es decir, este Gauss, donde hicimos el Gauss donde trabajo con operaciones elementales entre filas, el determinante es directamente igual al producto de la diagonal principal. Pero como nuestro Gauss no es tan con operaciones elementales entre filas, tiene ciertas particularidades. Bueno, considerando que van a ser Gauss como lo hacemos nosotros, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Lo que vamos a hacer es escalonar, pero no como presentan los libros, porque fíjense que si yo quiero escalonar como hacen los libros, para eliminar este 3, tendría que multiplicar la primera fila por menos 3 medios y sumarla abajo, ¿sí o no? Hace que aparezcan fracciones, no quiero que aparezcan fracciones, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Directamente con producto cruzado. ¿Cuánto me queda? Me queda menos 8, menos 3 me queda menos 11, ¿sí o no? Menos 11. 4 más 3 me queda 7. Abajo tenemos 6 más 1 me queda 7 también. Y por último tengo menos 4 menos 1 me está quedando menos 5. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Bien. Vuelvo a escalonar con nuestra forma de hacerlo, porque, insisto, tienen que estar atentos con eso, porque hay alguien que esté escalonando de la otra forma como hacen los libros, o están todos escalonando con producto cruzado, o no saben de qué forma están haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es producto cruzado, ¿sí? Porque si lo hiciese como los libros, tendría que marcar esta fila, la multiplico por menos 3 medios, la sumo acá, y va a quedar con fracciones. Y no estamos haciendo de esa forma. Eso sería como está en los libros. Lo estamos haciendo con nuestro algoritmo de Gauss, ¿sí? Con producto cruzado. Bien, aquí 7, 0, 0, y tengo ¿cuánto? 55 menos 49 me queda 6. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Perfecto. Una vez que terminé de escalonar, con nuestra forma de hacerlo, insisto, con esta idea, con nuestra forma de hacerlo, entonces, el determinante de A va a ser igual a ¿qué cosa? Al producto, lo anoto como fórmula, producto de la diagonal principal, producto de los elementos de la diagonal principal. Por eso este método, como lo hacemos nosotros, es como un poquito más rústico, sobre el producto de los pivotes, producto de los pivotes elevados a la cantidad de ceros que hace cada uno. ¿Bien? No es tan difícil, pero bueno, hay que escribirlo. A la cantidad de ceros que hacen. Y si por algún motivo tuviésemos un cambio de filas, esto es multiplicado por menos 1 elevado a la cantidad de filas que se hace. A la cantidad de cambios de fila. Cantidad de cambios de filas. Puesto así da la sensación de ser un poquito fea la fórmula, ¿sí o no? Pero no lo es tanto, al menos no para este caso, fíjense.
Es más simple de lo que parece. Entonces, determinante de A va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Qué elementos tengo en la diagonal principal? Tengo el 2, tengo el -11, tengo el 6, ¿sí o no? Entonces esto iría ¿cuánto? 2 por -11 por 6. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Bien. Sobre el producto de los pivotes elevados a la cantidad de ceros que hacen. ¿Qué pivotes utilicé? Utilicé como pivote el 2 y el -11, ¿sí o no? El 2, ¿cuántos ceros hizo? 2. Hizo 0 este y este, o sea que va 2 al cuadrado. Por el -11, ¿cuántos ceros hizo? Uno solo. Y si quieren pongamos la parte del cambio de filas. ¿Hice algún cambio de filas? No, o sea que es -1 a la 0, ¿sí o no? Queda 1 en definitiva. Entonces, ¿cuánto me está quedando esto? Fíjense aquí, ¿qué es lo que pasa? El -11 se va con este -11, ¿sí o no? Este 2 se va con el 1 de los dos de 2 al cuadrado. Me queda 6 sobre 2 y esto me queda ¿cuánto? 3, listo. De vuelta da 3. Eso si lo hacen de esta forma. Si quieren les presento la otra forma de hacerlo con Gauss, que es lo que utilizan las computadoras. La otra forma de hacerlo con Gauss tiene la desventaja de tener que trabajar con fracciones. Ese es lo malo. Bien. La otra forma de hacerlo con Gauss es con operaciones elementales entre filas puras, ¿sí? Como en los libros. ¿Qué es lo que haría? Multiplico esta fila por ¿cuánto? Por -3 medios, ¿sí? Para que me aparezca, no, al revés. No, sí, está bien, por -3 medios, y la sumo abajo, ¿sí o no? Lo malo son las fracciones. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque cuando veamos propiedades de determinante, resulta que esa sí la pueden ver en el COSAC. Si yo agarro un determinante y a una fila la multiplico por un valor para sumarla en otra, eso no modifica el valor del determinante, ¿sí? Entonces, hacer esto no modifica el valor del determinante. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Obviamente, la primera fila no se modifica, ¿bien? Y aquí abajo, ¿cuánto me queda? Hagamos la cuenta, va a quedar feo. 2 por -3 medios me queda -3 más 3, justamente el 0 que quería hacer. 1 por -3 medios es -3 medios, -8 medios me queda -11 medios. Y -1 por, 3 medios, por -3 medios me queda 3 medios, más 4 medios me está quedando 7 medios. Fíjense que es la misma fila de hace rato multiplicada por un medio, ¿sí o no? Bien. Y la fila de abajo ya podemos ir haciendo para eliminar este -1, ¿por cuánto multiplico arriba? Por un medio, ¿sí o no? Y la suma ahí, ¿me siguen? Bien, entonces, 2 por un medio, 1, y -1, 0. 1 por un medio, más 6 medios, me queda 7 medios. Y -1 por un medio, me queda -1 medio, -4 medios, -5 medios. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Fíjense, me queda la misma de hace rato, pero multiplicada por -5 medios. Y ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar a la segunda fila para sumarla abajo y eliminar este? Porque de aquí, bueno, si se fijan, hemos eliminado este y hemos eliminado este. Ahora yo quiero eliminar este. Fíjense que ya está más rudo, ¿sí o no? ¿Por cuánto hay que...? Bueno, por suerte el 2 se va a ir en el proceso, pero tendría que hacer la cuenta. Básicamente sería por 7 onceavos, ¿sí o no? Si ustedes lo multiplican por 7 onceavos, se va el 11 y me queda ¿cuánto? -7 medios, ¿sí o no? Sumado abajo me da el 0. Bueno, entonces, ¿cuánto me queda esto? Fíjense que
Esto sería lo mismo que tendríamos que haber hecho la clase pasada con la matriz del ejercicio 6. Solamente que el profe armó la matriz del ejercicio 6 para que no aparezcan fracciones. Pero el Gauss tradicional es ese. En los libros aparece Gauss así, con fracciones. Nuestra forma de hacer Gauss evita las fracciones y es un poco mejor. Pero bueno, aquí me queda 0, menos 11 medios, 7 medios, 0 y aquí. Menos 11 medios por 7 onceavos me queda menos 7 medios y 7 medios me queda 0. Y bueno, este voy a tener que hacer la cuenta por aparte. 7 medios por 7 onceavos me queda 49, 22 avos, y acá lo multiplico por 11, sería menos 55, 22 avos, y esto me está quedando ¿cuánto? 6, 22 avos, o sea, 3 onceavos. Bien, esto queda 3 onceavos. Eh, Sí, negativo, sí, tiene razón, porque es más grande este que este. Bien, gracias. Bien, nos queda eso. Perfecto. Haciéndolo de esta forma, y de esta forma es solamente utilizando esta, la segunda propiedad, porque fíjense que la única operación elemental que utilizamos fue la de a una fila le sumo el múltiplo de otra. Esa es la única operación elemental que no altera el determinante. Intercambio de filas o multiplicar solamente una fila por un valor cambia el valor del determinante. Aquí el determinante de A, en este caso, con esta forma de hacer Gauss, es pura y exclusivamente el producto de la diagonal principal. Hecho de esta forma, producto de la diagonal principal. Fíjense que me queda 2 por menos 11 medios, ahí se va el 2, por menos 3 onceavos. Se va el 2, se va el 11, se va el signo, y me queda 3. ¿Sí? No sé cuál forma de hacer Gauss les gusta más, esta o producto cruzado. El producto cruzado es mejor porque los valores fraccionarios aparecen solamente en los despejes, ¿sí o no? El del ejercicio 6, ¿sí? El del ejercicio 6, el de la matriz U y el de la otra matriz, da la sensación de quedar bonito porque esta matriz U que se obtuvo con operaciones justo está armado para que salga con números enteros. Pero esta que tenemos aquí, fíjense que básicamente este es U, ¿sí o no? El determinante de A coincide con el determinante de U. Esta es la matriz U para nuestra matriz A. Fíjense que haciéndolo de esa forma con matrices elementales queda más feo porque los pivotes ya no son múltiplos de los que tienen abajo. Fíjense, no son múltiplos. Entonces ahí está la dificultad. ¿Me siguen con eso? Para mí es mejor trabajar con el Gauss de esa manera. Bien, ¿me siguen con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Mostremos otro detalle con Gauss. Quiero ver una cosita. Bueno, aquí con el cálculo, ya que estamos, vienen aquí a álgebra lineal. Vamos aquí. Ponemos la matriz que tenemos acá. 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Y el determinante lo pueden sacar con este botoncito que tiene aquí. Fíjense ahí abajo, a la izquierda, dice determinante. Pongo A ahí, da 3. Bien, calcula y da el 3. La ventaja que tiene esto es que si yo cambio un valor, el determinante cambia solito, ¿sí o no? Bien, hagamos la cuenta para esa matriz y veamos que de 6, ¿sí? Ahí le cambié S por un 0. Pero veamos entonces, pongamos otra parecida. Y bueno, el miércoles tendremos que dar más de esto. ¿Dijo algo el profe de la ET, de la entrega del trabajo práctico 3? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a tomar la misma matriz, la misma, pero
el elemento en la segunda fila, primera columna, lo voy a cambiar por un 0. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar un detalle particularmente en lo que es Gauss, ¿sí? No tanto en los otros métodos. Estoy cambiando eso por un 0, ¿me siguen? Porque aquí también con nuestro método, el del producto cruzado, hay dos formas de encarar esto, ¿sí? Vamos con la primera forma. Vamos aquí, ambas con producto cruzado. El punto está en si escalono o en si no escalono. Entonces, tengo la matriz, la vuelvo a copiar y voy a escalonar. Entonces, tomamos aquí 2, 1, menos 1, 0, 0 y escalono. 2 por menos 4, menos 8 y 0, menos 8. Bueno, 2 por 2, 4, menos 0, 4. Fíjense que esa segunda fila que me quedó es el doble de la segunda original, ¿sí o no? Porque el contrapivote es 0 y no le sumo nada de la primera fila. Es como que multipliqué la segunda fila directamente por el pivote que es 2. Bueno, ya vemos qué pasa. Vamos abajo. Escalono y me queda 6 más 1, 7. ¿Sí? Y después menos 4 menos 1, menos 5. Esta tercera fila, como es la misma, me tiene que quedar igual que la de hace rato. 7 y menos 5. ¿Bien? Bueno, ahora escalono con el menos 8. ¿Y cuánto me queda? 2, 1, menos 1, 0, menos 8, 4, 0, 0. ¿Y qué tengo? 8 por 5, 40, menos 28 me queda 12. Perfecto. Entonces, el determinante, según lo que vimos, que tiene que dar 6, lo vimos ahí, va a ser igual a ¿cuánto? Al producto de los elementos en la diagonal principal, o sea, 2 por menos 8 por 12, sobre el producto de los pivotes a la cantidad de ceros que hicieron. ¿Qué pivotes tenía? El 2 y el menos 8. ¿El 2 cuántos ceros hizo? ¿Hizo 1 o hizo 2? Bueno, tiene que dar 6, ¿sí o no? ¿Cuántos ceros hizo el pivote 2? Hizo 2 ceros, porque en el momento que escaloné la segunda fila, porque sí la escaloné, ¿sí o no? En el momento que hice el cruce, la estoy escalonando, hizo 2 ceros, y acá queda 6. ¿Me siguen con eso? En el momento que ustedes hicieron este por este, y acá apareció el menos 8, el 0 de abajo es como que no lo tuve en cuenta y lo hice de nuevo, ¿sí o no? Hizo 2 ceros, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Hizo 2 ceros. ¿Sí? Vamos con la otra forma de hacerlo, para que vean cuál es la otra versión de hacerlo también con Gauss. Esa es la desventaja por ahí de este método, que hay que tener cuidado con estas contemplaciones. Vuelvo a copiar la matriz, si quieren ustedes pongan un asterisco, y ahora voy a escalonar. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. La idea de escalonar, ¿cuál es? La idea de escalonar es hacer ceros, ¿sí o no? Y este cero ya está hecho. ¿Tiene sentido escalonar de vuelta si el cero ya está hecho? No, directamente la fila la copio como está. 2, 1, menos 1. El 0 ya está hecho, o sea, no escalono, copio la fila como está. Y la de abajo, si la escalono, me queda lo mismo de arriba. 0, 6 más 1, 7, menos 4 menos 1, menos 5. Fíjense que esta matriz con la de arriba es distinta, ¿sí o no? Ahora voy a pivotar ¿con quién? Con el menos 4, ¿me siguen con eso? Porque, insisto, la idea es hacer ceros. Si el cero ya está hecho, ¿para qué hago el pivotaje? Porque fíjense que pivotar lo único que hizo fue hacerme trabajar con números más grandes. Y en el parcial no tengo calculadora. Entonces siempre busco trabajar con números más chiquitos. Esto incluso para una resolución de sistema. Si el cero ya está hecho, no pivoteo. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos aquí. 2, 1, menos 1, 0,
menos 4, 2, 0. Aquí sí tengo que hacer 0. ¿Y cuánto me queda? 20 menos 14 me queda 6. ¿Bien? Y ahora con el menos 4, ¿dónde me da 0? Abajo, con el menos 4, aquí, con el menos 4, estamos haciendo 0 abajo. Estamos tomando igual, o sea, estamos pivotando igual, pero simplemente no utilicé el pivote para la segunda fila, porque ya tenía el 0 hecho. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, ahora el determinante de A, ¿cómo me queda? Producto de los elementos de la diagonal principal sobre el producto de los pivotes elevados a la cantidad de ceros que hizo cada uno. Ahora sí, el 2, ¿cuántos ceros hizo? Ahora sí hizo 1 porque no trabajé sobre la segunda fila, ¿se entiende? 2 por, y el otro pivote es el menos 4. Y fíjense que por ambos caminos da igual a 6, ¿sí? Para evitar eso, no use Gauss, sería básicamente la recomendación, ¿sí? La recomendación para una matriz de 3 por 3 es hacer Laplace, ¿sí? O Sarrus. Exactamente. Para este caso yo haría Laplace, bien, buen punto. Yo haría Laplace o en la primera columna o en la segunda fila. ¿Por qué? Y luego, bien, si yo trabajo en la primera columna o en la segunda fila, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me ahorro? El cálculo de un qué. ¿Cálculo de un determinante menor de un cofactor? Porque básicamente es 2 por su cofactor, bueno, tengo que sacar el cofactor. Más menos 1 por su cofactor, tengo que sacar el cofactor. Más 0 por su cofactor da 0, sea cual sea el cofactor, ¿sí o no? Luego me ahorro el cálculo de ese cofactor, ¿sí o no? Bien. Y esto nos lleva inmediatamente al otro método, que es el método de quién. Pusimos aquí, segunda fila, método de Gauss, método de Laplace, y que es un pseudo método, en realidad no es un método en sí, que es el método de hacer cero, ¿sí o no? Método de hacer ceros. Si se fijan, el método de Gauss es este mismo método. Al menos el método de Gauss, no el de nuestro producto cruzado. Fíjense que aquí, que es lo que vamos a terminar haciendo lo mismo, fíjense, que aquí, acá no hicimos ceros, los hicimos en la primera columna. Yo podría haber hecho ceros en cualquier parte. Pero el método de Gauss es método de hacer ceros. Lo repliquemos para que vean cómo funciona. Entonces, el método de hacer ceros, busquemos la matriz. En el método de hacer cero lo que vamos a hacer básicamente es, con propiedades determinantes, hacer ceros en alguna fila o columna y calcular con el método de Laplace más fácil, porque si yo consigo hacer dos ceros, me ahorraría no uno, sino dos cofactores, ¿sí o no? Me ahorraría dos cofactores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo siguiente. Ponemos aquí determinante de A y lo vamos a hacer igual que el Sarrus, perdón, que el Gauss que está arriba, y después lo vamos a hacer de otra forma. Entonces pongo las barritas. ¿Y qué tengo? 2, 1, menos 1, 3, menos 4, 2, menos 1, 3, menos 2. Técnicamente debería tratar de ahorrarme las fracciones, buscar un camino que no me lleve a fracciones, pero bueno, para que vean que es lo mismo, vamos a hacerlo con lo que está arriba. Arriba lo que hicimos fue eliminar este y este, ¿sí o no? Bueno, el segundo, ¿cómo lo elimino? El 3, ese de ahí, tomando la primera fila. Multiplico la primera fila por menos 3 medios y la sumo abajo. Esta propiedad de la que les digo que esta propiedad de determinantes no me cambia el valor del determinante. Eso se puede demostrar. Está en el COSAC, si lo quieren mirar ahí, ¿sí?
Y ya haciendo dos pájaros de un tiro, a la primera fila la voy a multiplicar por un medio y la voy a sumar en la tercera para eliminar ese menos 1. ¿Me siguen? Bien. Entonces esto nos va a quedar igual a ¿cuánto? Esto nos va a quedar igual a, primera fila queda como está, 2, 1, menos 1, y nos va a quedar lo mismo que nos quedó hace rato con el Gauss que hicimos, fíjense. 1 por menos 3 medios, menos 12 medios, me queda, menos 15 medios, ¿era? Menos 8 medios, perdón. Nos queda menos 11 medios, perdón. Menos 11 medios. Menos 11 medios. Después, menos 1 por menos 3 medios más 4 medios, 7 medios. Y abajo, 2 por un medio, 1, por menos, más menos 1, 0. 1 por un medio, más 6 medios, 7 medios. Y un medio por menos 1, menos un medio, menos 4 medios, me queda. Este determinante tiene el mismo valor que el de arriba. Si se fijan, esto que nos quedó aquí, es esto de acá, ¿sí o no? Yo podría volver a hacerle eh, esto y llevarla abajo, pero directamente aquí como está, ¿qué haría? Ya directamente puedo sacar Laplace en la primera columna, ¿sí o no? Porque si le saco Laplace en la primera columna, ¿cómo sería? Sería 0 por su cofactor, 0. No calculo el cofactor, es al vicio. Más 0 por su cofactor, 0, lo mismo. Más 2 por su cofactor, ese sí no necesito. 2, signo de posición, positivo, es el más que ocupa esta posición. Y el determinante menor, ¿quién me lo da? Esta parte fea de ahí, ¿sí o no? Menos 11 medios, 7 medios, 7 medios, menos 5 medios. ¿Cuánto nos queda eso? Bueno, hagamos la cuenta aquí. 2 por, sería 11 por 5, sería 55 cuartos, ¿sí o no? Menos 49 cuartos. O sea que esto me está quedando 55 menos 49, son 6 cuartos, que son 3 medios. 2 por 3 medios, y esto vuelve a ser igual a 3. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Fíjense que es lo mismo de arriba. ¿Por qué el Gauss de arriba, por qué el Gauss de arriba, el que está ahí marcado con naranja, nos queda el producto de la diagonal principal? Si ustedes hacen Laplace acá, esto se los marco directamente, si ustedes hubiesen hecho Laplace en la primera columna, nos hubiese quedado ¿cuánto? 2 por el cofactor, ¿sí o no? Ahí está 2. Y este determinante menor, ¿cómo les hubiese quedado? Este por este, menos 0. O sea, directamente, S por S. Por eso, en una matriz triangular, el determinante es el producto de la diagonal principal. O sea, es todo lo mismo, ¿me siguen? Todo lo mismo. ¿Me siguieron con este método de hacer ceros? Bueno, ¿es este la mejor forma de trabajar este método? No, busquemos hacerlo de otra manera donde no queden fracciones, ¿sí? Busquemos algo que no me lleve a fracciones. Entonces borremos esta parte, ahí eso, borremos esto, y busquemos trabajarlo sin que me queden fracciones. Entonces veamos qué puedo eliminar con qué sin que me quede alguna fracción. Bueno, veamos, a ver qué puedo hacer. Por ejemplo, podríamos hacer 0 este a partir de este, ¿sí o no? Dado que son múltiplos. ¿Cómo? Multiplico la primera columna por 1, la segunda columna, perdón, por 1, y la sumo en la tercera, ¿sí o no? Me queda más directo. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Esto queda igual a, la primera columna queda igual, 2, 3, menos 1. La segunda columna también queda igual, 1, menos 4, 3. Y en la tercera columna solamente le estoy sumando la segunda. 1 menos 1, 0.
Menos 4 y 2, menos 2. 3 y menos 2 me queda 1, ¿sí o no? Bien, ya que tengo el 0 hecho, ¿qué tendría que buscar? Ese 0 hecho está hecho en la primera fila, tercera columna. Tendría que buscar o hacer 0 uno de estos dos, o hacer 0 uno de estos dos, ¿sí o no? Bueno, ya que estamos, como lo enfocamos por columnas, hagamos 0 este de aquí, usando quién, evidentemente, podría utilizar o este me obliga a trabajar con fracción, o este. Utilicemos el de abajo. ¿Por cuánto multiplico qué cosa y dónde lo sumo? Por menos un medio me quedaría menos 2 más menos un medio. Tengo que buscar hacer 0. Multiplico la tercera fila, me dijeron por 2 y la sumo en la segunda, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿cuánto me queda? Esto nos va a quedar igual a la primera fila queda como está, 2, 1, 0. Segunda fila, menos 1 por 2, menos 2, más 3, 1 que no, sería 3 menos 2. 3 por 2, 6, y menos 4 me queda 2. 1 por 2, 2, y menos 2 me queda 0. Y la tercera fila, recuerden que esta propiedad hace que se modifique la fila donde llega la flecha, ¿sí o no? Bien. Entonces, ahora, ¿dónde haría la plaza? En la tercera columna. La pregunta que les hago es, ¿se puede hacer 0 este? O sea, sin perder los dos ceros que tengo, ¿puedo hacer que me quede toda la fila de ceros? ¿Qué pasa si en un determinante una fila o columna es toda nula? ¿Cuánto vale el determinante? 0, porque sería 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, más 0 por su cofactor, 0. Y este determinante vimos que da 3, ¿sí o no? O sea que yo no puedo hacer 0 este sin perder esto, ¿sí o no? En cuanto a columna, a esto no lo puedo multiplicar por nada para sumarlo aquí que me dé 0. Pero si yo, por ejemplo, a este lo hago 0 con este, sumando aquí, a estos dos los pierdo, ¿sí o no? O sea, no puedo hacer esa columna de 0 sabiendo que el determinante da 3. O sea que si voy a tener una fila o columna de ceros, se hacen todos juntos o no se hacen. O sea que aquí no puede ser determinante 0. Trabajo entonces determinante en la tercera columna. ¿Y cuánto me queda? Esto me queda igual a 1, valor de la posición, signo de la posición, positivo, recuerden aquí es más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿sí o no? Avanzan así, o si quieren avanzar más fácil, en la diagonal principal avanzo, o sea, si me muevo en diagonal, mantengo el signo, más, más, más. Bien, signo de posición positivo. Determinante menor, ¿cuánto me queda? Determinante menor, me queda los de arriba a la izquierda, 2, 1, 1, 2, y esto me está quedando 4, menos 1, 3 nuevamente. ¿Sí? Entonces tenemos los determinantes en todos los casos, por varios caminos y por varios intentos, en todos los métodos, nos da 3. ¿Sí? El miércoles vamos a seguir con el práctico. Vamos a ver el miércoles lo que es inversa con adjunta, con Gauss-Jordan. Veremos si da tiempo para hacer matrices elementales, sistema de ecuaciones con Kramer, con inversa, y con eso estaremos terminando el práctico. Bien, gente del Zoom también, aquí dejamos por hoy y seguimos el miércoles, ¿sí?